Hola mis queridos hermanos, mis queridos amigos de YouTube. Hoy estaremos hablando de lo peligroso que es caminar lento e ir quedando atrás. Quiero que imaginen que ustedes van con sus amigos a una excursión a un lugar paradisíaco y en el camino llegan a una ciudad y empiezan la recorrida y van caminando con sus amigos, pero el recorrido se torna algo dificultoso. Hay repechos, hay bajadas, pasan por lugares escabrosos, con montes, con muchas piedras, y al principio arrancamos entusiasmados, pero con el correr del tiempo, a medida que vamos avanzando, nuestra mente nos empieza a jugar una mala pasada y empezamos a pensar, eh, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Valdrá tanto la pena este trabajo, esta dificultad que estoy pasando para llegar al destino? Porque la verdad que me estoy cansando y estoy teniendo dificultades. Y a medida que vamos avanzando, vamos caminando más lento, cada vez un poquitito más lento. Y nuestros amigos que van adelante notan que vamos perdiendo el ritmo, que vamos bajando la intensidad del recorrido. Y nos alientan y nos dicen, dale, dale que te estás quedando atrás. Y vos pensás que tenés todo bajo control y le decís, tranquilo muchachos que yo los alcanzo. Pero cuando los perdés de vista, mirás para atrás y ves de lejos el hotel y decís, yo estaba más cómodo en aquella ciudad. Y tomás la peor decisión de tu vida. Te das vuelta y dejas que tus amigos avancen solos. Y esto es de lo que quiero hablar porque el escritor de Hebreo los plasma muy bien en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Y él advierte algo de que no avanzar en la fe nos puede llevar a apostatar. Y nosotros conocemos la famosa palabra que dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. No dice que el que está preocupado por caminar firme, por avanzar hacia adelante, va a caer, sino habla del confiado que se cree intocable en la fe y que no va a pasar nada. Y el escritor de Hebreos empieza a machacar con esta idea de que no avanzar en el camino, quedarse estancado, lastimosamente nos puede llevar a apostatar. Y hay cierto grado de probabilidad en que esto suceda. ¿Es 100% seguro? No, porque depende de nosotros. Así que vamos a ir allá, a Hebreos capítulo 6, y vamos a ir leyendo desde el capítulo 1 en adelante. Y este escritor, que no sabemos quién es, muchos presumen que puede ser Pablo por el estilo literario que usa, otros dicen que puede ser un seguidor de Pablo, un discípulo muy allegado. De hecho, hay algunos rumores que dicen que puede ser algunos de aquellos discípulos de Pablo que escribieron las cartas, que copiaron su estilo literario, pero la verdad que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que desde el capítulo 5 este escritor empieza a plasmar la idea del sumo sacerdote que tenemos en la actualidad, que es Jesucristo, y que nosotros nos tenemos que valer de él y de ese sacrificio que hizo, y que ese sacrificio fue una vez y para siempre, que no necesitamos andar crucificando a Cristo y valiéndonos de los sacrificios repentinos, de los sacrificios que eran constantes todos los años como hacían los sumos sacerdotes. Y de hecho el escritor de Hebreos dice que este sumo sacerdote es perfecto, porque en la antigüedad aquellos sumos sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo, pero también tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Y el escritor de Hebreos dice, no,
nosotros tenemos un sumo sacerdote que es perfecto y que su sacrificio fue una vez por todas y para siempre. Pero ¿qué sucede? Él da un giro justamente en el verso 11 del capítulo 5, dice: acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Y aquí empieza el problema del día que tocaremos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque habían un grupo de personas dentro de los hebreos, dentro de esta iglesia, que se había quedado estancado solamente en la salvación. Y el escritor les dice: ustedes ya están prontos para avanzar, tienen que seguir avanzando. Y él les dice: todo esto es difícil de hablar con ustedes porque se quedaron estancados espiritualmente y no quieren avanzar. ¿Y por qué digo que no quieren? Porque dice que el escritor dice: mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién se hizo tardos para oír? Los mismos hermanos. Y en las iglesias del día de hoy atravesamos este mismo problema. Y ahora lo vamos a ir desarrollando de a poquito en el mensaje. Porque hay hermanos que arrancan con mucha fuerza, como ese muchacho que iba caminando con los amigos y arrancó entusiasmadamente. Pero llega un punto en donde el camino se pone un poquito difícil y ya se empiezan a replantear toda la decisión que tomaron en cuanto a la fe. Y eso es como arranca el versículo 1 del capítulo 6. Por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Y aquí vamos a hablar del riesgo de caminar lento. Este escritor dice: muchachos, ustedes ya aceptaron a Cristo y es hora de avanzar. Y aquí pasan dos o tres cosas muy interesantes. Primero, el temor. Y ustedes me van a decir: ¿cómo que el temor? Y ahora lo vamos a ver porque el escritor lo deja plasmado de una manera contundente. Dice: por lo cual, dejando la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí el escritor toca varias cositas que, a la verdad, hermanos, les voy a ser sincero y honesto, me costó muchísimo entender estos versículos porque no entendía muy bien a lo que apuntaba. Y investigando, el escritor apunta hacia lo siguiente: nosotros aceptamos al Señor Jesús y el Señor Jesús ya perdonó nuestros pecados y accedemos a la gloria eterna en el mismo momento. Pero ¿qué pasaba con estos hermanos? Ellos tenían miedo de que Cristo no los hubiese perdonado. Entonces, cada vez que podían y tenían oportunidad, hacían, como quien dice, la oración de fe. Y el escritor dice: muchachos, ya ustedes hicieron la oración de fe, ya ustedes ya pertenecen al cielo. Y empiezan a aparecer algunos problemas que pasan en las iglesias del día de hoy. Porque hay hermanos que están trabados en esta situación. Dicen: ¿Cristo me habrá perdonado? ¿Habré hecho yo bien la oración? ¿Seré yo aceptado? Y empiezan con el temor de que si eso realmente se llevó a cabo. Y arrastra un montón de cosas más, porque dicen: vamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, que esto es justamente lo que estamos haciendo, de la enseñanza de lavamientos, de la imposición de mano,
de la resurrección de los muertos, que es esa certeza que tenemos de después renacer con Cristo cuando Él venga en la segunda venida, y del juicio eterno. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando dice del juicio eterno, el escritor deja en claro que hay hermanos que se preocupan más de la escatología, de lo que va a pasar en el fin del mundo, de lo que va a pasar cuando todo se acabe, y viven preocupados por eso. ¿Por qué? Porque ellos no están seguros en la fe. Ellos tienen esa incertidumbre, ese temor, y eso ya hace que la mente tambalee. Y una mente tambaleando es sumamente peligrosa, porque empiezan las dualidades de criterio. Dice, no, yo antes iba a la iglesia católica y hacía ciertos ritos, y por las dudas lo voy a hacer. Mirá si Dios no me perdonó. Y empiezan con ese tipo de rituales, no por agradar a Dios, sino por el temor a que no sean salvos. Empiezan con esa duda, con ese temor. Y el escritor de Hebreos dice, ustedes no se tienen que preocupar por el más allá. ¿Qué va a pasar cuando todo se acabe? Ustedes tienen que empezar a vivir la fe hoy y seguir hacia adelante. No se pueden quedar estancados en ese lugar. Miren lo que dice ahí en el verso 1, vayamos adelante hacia la madurez. Y él pone esa palabra, vayamos, en plural. Y la idea del griego es ir de la mano, agarradito del Espíritu Santo, hacia adelante. Vamos a retomar nuevamente esa imagen de ese peregrinaje hacia ese lugar paradisíaco. Los muchachos no iban solos, iban con un guía, y ese guía es el Espíritu Santo. Y la idea en el griego es que ese guía nos agarra de la mano y nos lleva de una manera segura por todo el sendero. No te deja suelto, no te deja desorientado, no te deja en la línea de partida, sino que te agarra de la mano y te impulsa a avanzar. Pero si nosotros nos volvemos tardos para oír, como dijo el escritor, si nosotros nos embotamos en nuestra mente, empezamos a dudar, tenemos un corazón tambaleante, que un día piensa una cosa, que otro día piensa otra. Como dijo Santiago, los que son tambaleantes así son como las olas del mar, que van, que vienen, que no tienen fundamento ninguno, y eso es peligrosísimo en la fe, porque empezamos a mirar con melancolía el camino de atrás y nos empezamos a enredar en nuestra mente. Y el escritor dice, vayamos agarradito de ese guía hacia adelante. Después menciona otra cosa que yo no quería dejar de mencionarlo tampoco, porque dice de la enseñanza de lavamientos. Esto era algo netamente para los judíos, de la imposición de manos. Y aquí el escritor en el griego da la idea que dice, muchachos, esos son ritos. En aquella costumbre estaba, en aquel tiempo tenían la costumbre de andar imponiendo las manos para hacer, para dar como una señal de unción, o que levantaron a una persona, y eso lamentablemente sigue hoy en nuestras iglesias. ¿Y qué dice el escritor? Dice, muchachos, esos son ritos, está bien las manos, imponer manos, pero la salvación no la da la imposición de las manos. Y la idea que da el escritor es que muchos hermanos de esta iglesia, de esta iglesia en particular, y hoy también, le ponían más énfasis a que el pastor le imponga las manos para recibir la bendición, que recibir la bendición directamente de Dios. Y se atan al pastor. Y el pastor, si no le impone las manos,
ellos se sienten como que Dios no los bendice. ¿Qué locura es esta? Y el escritor está enojado, dice, muchachos, dejen esos rituales. Esos rituales está bien como una costumbre, pero ustedes no tienen que poner la fe en que alguien venga y les imponga las manos. Porque Cristo es mayor que la imposición de las manos. En nuestra iglesia el pastor tiene una costumbre muy sana y él siempre lo dice, muchachos, si Dios está en este lugar, va a ser el milagro, aunque yo le ponga las manos o no se la ponga. Dios puede hacer el milagro, yo estoy acá y hacemos una oración, y Dios lo puede sanar ahí en el lugar en donde usted está. No se ata a la imposición de manos de una persona. Dios es soberano, Dios es milagroso, Dios es poderoso y no importa en donde esté ni quién nos ponga la mano encima. Y eso es lo que el escritor está diciendo. Muchachos, dejen esos rituales hacia un costado y pongan la verdadera fe en el que la tienen que poner, que es Cristo. Dejémonos de esa pavada de la imposición de manos. Está bien y no está mal, pero no tiene que mi fe depender de que el pastor me venga a poner las manos encima. Eso es totalmente antibíblico. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y sigue hacia adelante, porque acá se viene la parte más escabrosa. Investigando estos versículos que vamos a leer a continuación, han habido muchos enfrentamientos teológicos por los que va a decir, pero en el griego es clarísimo y no hay lugar a confusiones de ningún tipo. Y es la consecuencia de seguir estancados y de no avanzar. Miren lo que dice. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Acá tenemos que tener algo bien clarito. Si esto haremos si Dios lo permite, no es, si Dios es bueno y nos lleva, no. Esto vamos a hacer porque Dios lo quiere y Dios nos va a llevar al crecimiento de acuerdo a la iluminación que cada uno tengamos. La palabra dice que nosotros cada día nos vamos pareciendo un poquitito más a Cristo. Hay hermanos que tienen una mayor madurez o una mayor sensibilidad al crecimiento y van creciendo un poquitito más rápido, otros van creciendo un poquitito más lento, pero la cuestión aquí no es la rapidez, sino la constancia de ir creciendo. El apóstol Pablo allí en Corintios dice, muchachos, Apolo plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esta es la idea del verso 3. Muchachos, vayamos hacia adelante porque Dios nos va a hacer crecer de acuerdo a nuestra iluminación. Y no tenemos que estar pensando en que el hermano crece más rápido y yo crezco un poquito más lento, sino que ir creciendo paulatinamente porque nos vamos pareciendo un poquitito más a Cristo todos los días. El verso 4, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. Y aquí vamos a ir lentamente, porque el verso 4 dice, muchachos, todas estas personas que van creciendo lentamente o se quedaron estancados, gozaron del don del Espíritu Santo.
Dios les muestra el combo completo a estas personas y empezaron a degustar de ese combo. ¿Y a qué me refiero con ese combo? A la salvación, a la paz, a la seguridad, al consuelo que Dios da, a todas aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida. Vieron milagros, vieron prodigios. Todas estas personas vieron muy de primera mano lo que Dios era y hacia dónde íbamos. Y el escritor dice, muchachos, miren que ustedes tienen el combo completo. No hay excusa para no seguir hacia adelante. Ustedes tienen que seguir. No se pueden quedar estancados. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero miren lo que dice ahí en el verso 4. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La idea en el griego es que somos socios con el Espíritu Santo. No es que fueron hechos partícipes así como quien va a un cumpleaños, no. La idea es de que nosotros somos socios con el Espíritu Santo. Y imaginemos que tenemos una empresa que la abrimos con el Espíritu Santo y somos socios con Él. Participamos de las ganancias de esa empresa. Pero lo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta es que el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesús, tienen el 98% de las acciones y nosotros tenemos apenas el 2%. Que el socio mayoritario es el Espíritu Santo y que nosotros lo tenemos que saber, porque muchas veces queremos nosotros mandar al Espíritu Santo y queremos nosotros mandar a Dios, a Jesús y a todos los querubines que hay en el cielo. Y eso no funciona así. Somos socios. ¿Vamos a ser partícipes de todas las buenas cosas que Dios tiene para nuestra vida? De seguro que sí. Pero que no nos olvidemos que tenemos el 2% de las acciones. Que no somos el socio mayoritario para andar golpeando arriba de la mesa y decir, acá se hace lo que yo digo. No. No funciona así con Dios. Y el escritor dice, muchachos, ustedes no son un simple empleado más, ni están invitados a un cumpleaños lluvia. Ustedes son socios con Dios. Dice, es imposible que los que degustaron esto recaigan y puedan seguir caminando como si nada. Y ahí vamos a ir a la clave de ese peligro de quedarse estancado y perder el pelotón. Dice el verso 6, y recayeron. Esa palabra recayeron en el griego tiene la raíz, la palabra raíz es parapipto. Y esa palabra da la idea de caer al costado del camino, pero accidentalmente. Ustedes imagínense que van caminando por un puente y les viene la loca y dicen, no los aguanto más a estos. La verdad que no, yo pensé que era otra cosa, pero me di cuenta de que no los aguanto más y ve que para atrás está complicado irse, pero no aguanta más y se tira voluntariamente del puente hacia abajo. Esa es la idea de que da en el griego. Aquellos que se apartan voluntariamente del camino. No es que tropezaron y cayeron. Eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Vamos caminando, cometemos un pecado, tropezamos, caemos, pero vamos caminando junto a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y esos mismos hermanos ven que nos caímos y nos levantan y nos animan a seguir caminando. Pero si nosotros dejamos que nuestros hermanos se vayan hacia adelante, nos vamos quedando rezagados hacia atrás y nos tiramos al costado del camino,
no va a haber quien nos levante. Eso es la idea de que el escritor está dando. Nosotros no nos podemos quedar atrás y apartarnos del camino. Y sigue. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a pública ignominia. Y esto es otra dificultad que tuve a la hora de preparar este mensaje, porque no entendía cómo podían crucificar para sí mismos a Cristo. Y la idea es justamente lo que pasó en la Semana Santa. Aquellos judíos con la sangre en el ojo, con la espuma que les salía por la boca, de que querían matar a Jesús, decidieron crucificarlo. Y el apóstata que se da la media vuelta y empieza a caminar hacia atrás, no solamente empieza a caminar hacia atrás, sino que empieza a renegar del guía. Dice, no, este guía que nos hace pasar por estos caminos tan complicados, y empieza a regañar mientras va caminando hacia atrás y ve a otro grupo de hermanos que van hacia la meta y dice, no, ustedes están todos locos, ustedes están todos mal de la cabeza, creer en Dios, creen que hay un, un cielo, creer que Dios le puede dar vida aquí en esta tierra, pero ustedes están mal de la cabeza. Sabiendo ellos, que es lo que dice el escritor, sabiendo ellos que gozaron de todo el combo que Dios les mostró muy claramente. Ellos disfrutaron de todo eso en ese corto peregrinaje. Y sabiendo, quieren hacer caer a otros y van renegando. Pongamos el ejemplo del mismo caminante. Supongamos que llega al hotel y empieza a denunciar la empresa que lo llevó hacia ese camino. Dice, no, esto, y empieza, se abre un canal de YouTube y empieza a renegar del camino, empieza a renegar del guía, empieza a renegar de la empresa, que el camino esto, lo otro. Dice, ustedes están todos locos, nunca vayan a creer en Dios, y empieza a renegar y empieza a despotricar y empieza a ser piedra de tropiezo hacia los demás. Estas personas que deciden apartarse voluntariamente del camino empiezan a actuar de esta manera. Y es eso lo que dice el escritor, de que empiezan a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios. Ellos deciden agarrar a Jesús, crucificarlo y empezar a mostrárselo a todo el mundo y decir, este es un Cristo de porquería. El supuesto salvador de toda la humanidad, una porquería. Y lo empiezan a crucificar para ellos mismos y a exponerlo públicamente, despotricando y diciendo cualquier barbaridad de aquel que le mostró muy claramente el combo de Dios para su vida. Pero ahora ya vimos el riesgo de quedarse en el camino y volver hacia atrás. Pero ahora demos vuelta la historia. ¿Qué pasa si aquel que se dio cuenta que no quería avanzar hacia adelante, vuelve hacia atrás y va caminando a esa zona de confort? Porque aquellos judíos que se daban vuelta y empezaban a caminar hacia atrás, se iban de vuelta al templo judío con los mismos ritos que tenían antes, porque estaban más cómodos, porque se sentían más seguros, estaban en esa zona de confort, estatus, reconocimiento. Empiezan a volver hacia atrás y en el camino empiezan a autocriticarse y empiezan a bajar la pelota al piso y empiezan a decir, la verdad que el camino estaba difícil, pero si el guía
no estaba equivocado. Seguía, aunque el camino era difícil, nos estaba llevando hacia el mejor destino. Si soy yo que me levanté cruzado, si soy yo el que he acumulado una cantidad de cosas y soy el inmaduro, ¿qué pasa con eso? Y empieza a ir caminando hacia atrás, pero no endureciéndose el corazón cada vez más y despotricando, sino que el camino hacia atrás lo hace reflexionar hasta que se da cuenta de que se equivocó. ¿Qué pasa con ese caminante que vuelve hacia atrás y se da cuenta? Hermanos, la Biblia es clarísima. Ustedes se pueden acordar de la parábola del hijo pródigo. Él volvió hacia atrás, malgastó todo lo que su padre le había dado, hasta que en un momento recapacitó y se dio cuenta de que él estaba haciendo mal. Y dijo, iré a Dios y arreglaré las cuentas con Él, y iré a mi Padre y arreglaré las cuentas con Él. Se dio cuenta de que estaba mal y volvió. ¿Y qué pasó? El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y lo restauró y lo puso en la misma posición de hijo. Eso es lo que pasa con aquellos que se dieron cuenta de que estaban mal y deciden volver. Pero debemos de tener algo también en cuenta, que mientras que nosotros sigamos en esa posición de apóstata, va a estar muy complicado, porque es una condición que es continua y persistente. Cuando decidamos dar vuelta la página y reconocer que nosotros estamos mal, Dios nos estará esperando con los brazos abiertos. Lo mismo que dice Ezequiel 18, si el malo se aparta del camino y arregla las cuentas con Dios, él va a volver a ese encuentro con Dios. Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que perezca su alma? De ninguna manera que Dios lo quiere, pero depende de nosotros. Ahora yo quiero hacerte una pregunta y despedirnos con esto. Nosotros ya vimos un camino, vimos el otro. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿estás volviendo hacia atrás, a esa zona de confort? ¿A esa vieja vida, como decía el apóstol Pedro, que los que vuelven hacia atrás son como el perro que vuelven a su mismo vómito? En algún momento nos estancamos y pensamos en retroceder, o decidimos agarrarnos de la mano del guía, que es el Espíritu Santo, y caminar hacia adelante. Que podamos reflexionar en esta palabra y que podamos tirar el ancla de fe que es Cristo Jesús. Que podamos tirar esa ancla, que podamos parar el barco que se va hacia la catarata. Que Dios los bendiga, hermanos.